Bueno, tenemos exactamente 15 minutos para que el grupo 1 finalice, porque esto ya es tiempo del grupo 2. Así que bien concreto, por favor. Listo, Doc. Bueno, buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a concluir lo que es el caso número 1 acerca de lo que es la insuficiencia cardíaca. Una vez descartado lo que son las causas por lo que es una función sistólica reducida, ya sean cardiovasculares, tóxicas, infecciones u otras, nos correspondería evaluar lo que son aquellas causas por función sistólica preservada. Entonces, a la clase anterior ya habíamos analizado las de poscarga, que en conclusión las habíamos descartado, nos quedaban lo que son valvulares, infiltrativas, genéticas y otras causas. Si empezamos por lo que son valvulares, si recordamos nuestro caso, no nos menciona un soplo como tal, sino solamente un sonido adicional, por lo que todas aquellas causas valvulares quedarían descartadas, debido a que cada estenosis, cada regurgitación va a presentar un soplo característico. Por otro lado, las genéticas también quedan descartadas debido a que no se nos menciona antecedentes familiares de alguna enfermedad para que la podamos relacionar con esta insuficiencia cardíaca. Y hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, la cardiopatía congénita se va a manifestar en lo que son los primeros días de vida de lo que es un recién nacido, y teniendo en cuenta que va a ser aquella comunicación interauricular en donde nos va a generar lo que es un S2 dividido. Además, nos podría presentar lo que son disritmias auriculares, una aleta auricular, una fibrilación auricular y un síndrome de seno enfermo. En cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, también se la había denominado como una enfermedad de desgaste y iba a ser común en aquellos pacientes jóvenes que practicaban lo que es el atletismo, y iba a ser también lo que es una causa de muerte súbita en este aspecto. Por el lado de lo que es la hemocromatosis, menciona lo que es la sobrecarga de hierro. En este caso, habría que evaluar lo que es la tomografía, y en este caso igual quedaría descartada debido a que no presenta las características para este tipo de patología. En cuanto a la enfermedad de las reservas de glucógeno, nos hace mención que es una parte importante, una manifestación clínica que siempre se la va a encontrar, como es la hipoglucemia, y en ciertos casos también pueden acompañar aquellas manifestaciones neurológicas como son las convulsiones. Finalmente, lo que es la enfermedad de Fabry, sí nos va a generar lo que es una hipertrofia concéntrica, pero solamente va a ser del ventrículo izquierdo, más no biventricular, como es el caso de nuestra paciente. Tenemos por otra parte lo que son otras enfermedades relacionadas con la función sistólica preservada. Y entre ellas tenemos la enfermedad pericárdica, que se caracteriza por un engrosamiento y cicatrización del pericardio como tal, por causas como cardiocirugía, radioterapia del tórax, tuberculosis y entre otros tipos de infecciones. Esto se puede identificar con el ecocardiograma y con resonancia magnética. Recordemos que no nos daba ninguna de estos signos el ecocardiograma que le realizaron. En el caso del esclerodermia, una enfermedad que es fibrosante como tal, no tiene otras manifestaciones, ya que al ser una enfermedad que puede actuar a nivel sistémico, puede tener manifestaciones cutáneas, tampoco tiene antecedentes la paciente, y también se puede manifestar con fibrosis del miocardio, con disminución de la función cardíaca y también con alteraciones del ritmo cardíaco. No nos presentó esto tampoco la paciente. En el caso de la radiación mediastínica, este procedimiento se suele realizar más con respecto a algún tipo de cáncer en tórax, que tampoco lo presentó en la historia clínica la paciente, ni tampoco se ha sometido a ninguno de estos procedimientos. Lo que nos quedaría nada más con la idiopática, y por lo tanto, para terminar esto, vamos a hacer énfasis en lo que nos queda, que son las infiltrativas, perdón. Bueno, continuando con las infiltrativas, entonces nos quedaría analizar tanto lo que es amiloidosis, sarcoidosis, hierro, linfoma y eosinofilia. Si empezamos por lo que es la eosinofilia, la característica de esta patología va a ser que presente lo que es una hipereosinofilia persistente con un recuento de eosinófilos mayor a 1500 por mayor a los 6 meses.
no nos menciona este dato, por ende va a quedar descartada de inmediato. En cuanto al linfoma, siempre va a haber lo que es una infiltración pericárdica y un derrame pericárdico, acompañado de lo que es una linfadenopatía generalizada y un aumento de lo que es el lactato deshidrogenasa. Por ende, no nos menciona igual esta parte lo que es el caso y de igual forma lo queda descartado. En cuanto al hierro, como ya lo habíamos mencionado con la hemocromatosis, nos va a generar, en este caso nos mencionaba por una sobrecarga de consumo, por una hemólisis, ya sea grave o crónica, y en este caso igual no se nos mencionaba. Finalmente, nos queda mencionar lo que es la amiloidosis y la sarcoidosis. En la sarcoidosis, al ser la presencia de granulomas no calcificantes, las principales manifestaciones que va a venir comprendido en este caso va a ser una enfermedad de conducción, por ejemplo, lo que es un bloqueo auriculoventricular. Y por último, la amiloidosis, que se iba a caracterizar por lo que es el depósito de glicoproteínas en el espacio extracelular. Esta amiloidosis cardíaca va a ser un depósito intersticial de lo que son las fibras amiloides, y esto nos iba a provocar lo que es un engrosamiento concéntrico de las paredes tanto auriculares y ventriculares, donde nos iba a conducir lo que es ya una miocardiopatía restrictiva secundaria. Para analizar estas dos últimas patologías es necesario tener en cuenta aquellos criterios de la resonancia magnética que van a ser característicos tanto de la sarcoidosis como de la amiloidosis. En la sarcoidosis tenemos aquellas características como el depósito focal de gadolinio mesial o subepicárdico, con un compromiso de los segmentos basales y del septum y la pared inferolateral, acompañado de lo que es un depósito focal de gadolinio en los músculos papilares y con compromiso del ventrículo derecho, hasta incluso se puede observar lo que es un edema de miocardio. Todos estos signos en la resonancia magnética no se nos menciona, sino se nos menciona que presenta un realce tardío subendocárdico difuso ventricular y auricular, por ende nos va a dar un engrosamiento difuso de la pared biventricular. Este va a ser considerado lo que es un patrón típico, que lo menciona en aquellos criterios como un realce tardío en la amiloidosis, y va a ser debido a una afectación global, tanto endocárdica o transmural, sin respetar lo que es la distribución coronaria, con una cinética del gadolinio miocárdico y con lo que son valores sanguíneos anormales. En este caso, el depósito de gadolinio sí va a acumular pasivamente en lo que es el espacio extracelular, con un amplio volumen de distribución en las áreas afectadas, tanto dado por este depósito. Y esto iba a dificultar obtener lo que es una adecuada anulación miocárdica, lo que nos iba a producir un tiempo de relajación del T1 del miocardio menor a lo que es a la intercavitación. En este caso, nos mencionaba que debe haber dos rasgos característicos, como son lo que es la dificultad de conseguir un tiempo adecuado en la anulación del miocárdico en las secuencias del realce tardío y el patrón del realce tardío que ya los había mencionado. También había bibliografía que ya los mencionaba o que los detallaba de mejor manera estos rasgos característicos de la amiloidosis para poderlos diferenciar de otras patologías infiltrativas. En este caso nos mencionaba lo que es la alteración de la cinética del gadolinio, la dificultad para anular la señal del miocardio sano, el depósito focal de gadolinio subendocárdico difuso, el depósito focal del gadolinio a nivel del septum interauricular y la pared ventricular, y la técnica del T1 del mapeo, que va a ser el aumento del tiempo del T1, y nos va a venir acompañado esto con el aumento del volumen extracelular. Y bueno, para finalizar, vamos a mencionar los factores que favorecen el diagnóstico de amiloidosis. Entre todo lo que podemos ver en la historia clínica, tenemos que la paciente tiene más de 60 años. Esto concordante para la aparición de un tipo de amiloidosis secundaria descrita en la bibliografía como de transtiretina. Por otra parte, la hipotensión ortostástica con frecuencia cardíaca estable, que puede ser la manifestación de una neuropatía periférica por la infiltración de estos depósitos amiloides. Por otra parte, la miocardiopatía con función sistólica preservada, que es también característica o una manifestación de este tipo de amiloidosis. Y también del síndrome de túnel carpiano, que como habíamos visto en la primera clase, en este caso se mantendrá como una patología activa en la paciente, y que eso también es una manifestación de la infiltración de tejidos blandos de la proteína amiloide.
Algo importante destacar es que en el en el electrocardiograma, perdón, se puede mostrar también disminución de los voltajes QRS en las extremidades, en las derivaciones de las extremidades y normales en los precordiales. Esto lo pueden ver en el caso clínico del libro y es importante tomar en cuenta que algo que se manifiesta en estos pacientes es la hipertrofia ventricular, pero con los QRS de bajo voltaje. También se mencionaba en el libro que se le realizó una tinción con rojo Congo que se vuelve color verde manzana bajo la luz polarizada, que esto es patognomónico de las infiltraciones de proteínas amiloides, en este caso de la amiloidosis. Y con eso terminamos, y concluyendo que el caso es una cardiopatía, en este caso infiltrativa por proteína amiloide. Gracias. Bueno, no, al inicio de la clase de hoy, pues un poquito como por la presión del tiempo que tenían, pues sí faltó un poquito hablar más de diagnóstico diferencial, ¿no? En la parte clínica, pero bueno, fue un gran esfuerzo porque tenían ya poco tiempo. Me gustó mucho el ejercicio de la resonancia, aunque faltó comparar con más patologías, no solo pusieron sarcoidosis y amiloidosis, no pusieron otras infiltrativas o similares, ¿no? Entonces, pero bueno, de todas formas nos quedó claro que en la amiloidosis es subendocárdico y difuso, ¿no es cierto? Aunque depende si es TTR, en el TTR a veces solamente es el septo. Pero bueno, estuvo bastante claro. Les faltó hablar también un poquito de la amiloidosis, qué tan frecuente es la amiloidosis acá, qué tan frecuente creen que es la amiloidosis aquí en el Ecuador, la amiloidosis cardíaca. ¿Han visto alguna vez ustedes en toda su formación amiloidosis cardíaca? No. No han visto, pero, o sea, no han visto diagnosticadas, pero les aseguro que muchos de los pacientes que ustedes vieron en la rotación de cardio, de clínica, que tenían hipertrofia no, sin signos de alto voltaje en el electrocardiograma, muy posiblemente sería amiloidosis, ¿no? Es una enfermedad poco diagnosticada, pero es más frecuente de lo que creemos, así que ojo con tenerlo en cuenta siempre. Bueno, justo tenemos un poquito menos de 15 minutos que usamos, así que si no hay preguntas con respecto a este caso, pasaríamos al grupo 2. ¿Hay alguna pregunta? Listo, como no hay preguntas, le damos paso al grupo 2. Por favor, chicos. Gracias al grupo 1. ¿Están? ¿No están en el grupo 2? Sí, Doc, buenas Ahí están. noches. Ya. Ya. Preséntale, por Listo, favor. comiencen. Listo. Ya, Entonces, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Ahora nosotros les vamos a hablar acerca del siguiente caso clínico. Dale clic, por favor. Ya. Vamos a leer un poquito de qué se trata este caso para que ustedes vayan entendiendo cómo lo hemos desglosado y cómo llegamos a un diagnóstico oportuno. Entonces, el caso clínico se trata de un hombre de 27 años de edad que es llevado a una sala de urgencias por agentes de la policía tras ser encontrado desnudo deambulando por la calle. Al confrontarlo, obviamente los policías comenzó a agitarse y tuvo que ser restringido por la fuerza. Una vez que llegó la esposa, refiere que el paciente se encontraba sano con anterioridad, excepto porque presentaba una alergia estacional. Eh, También nos dijo que no toma medicamentos de prescripción, pero que ha estado ingiriendo cantidades cada vez mayores de medicamentos para alergia por esa molestia que presentaba, de venta libre durante las últimas semanas. Y de acuerdo a su esposa, ha estado tomando un montón de pastillas diarias en los últimos días. Siguiente, por favor. Entonces, al hacerle el examen físico, el paciente presenta como ven en la imagen izquierda, presenta una midriasis, presenta en los signos distintos, en los signos presenta una temperatura de 38.6, que ya se denomina fiebre, una frecuencia cardíaca de 125, que ya se denomina una taquicardia. Además, presenta un rubor generalizado y el paciente está mirando a su alrededor sin enfocar su atención. También se toca con frecuencia el cuerpo y forcejea con las sábanas o con lo que tenga a su alcance.
Además, está desorientado y no puede seguir indicaciones simples de 2 pasos. No puede recitar los días de la semana de atrás hacia adelante y los ruidos intestinales están disminuidos. Siguiente. Entonces, una vez nosotros hemos hecho la lista de problemas, aquí la desglosamos. Como ya les presentamos el caso clínico, tenemos problemas activos y problemas pasivos. El problema pasivo es la alergia estacional que presentaba el paciente. En la lista de problemas activos. Perdóname que te interrumpa, solo es un pequeño error de forma más que de fondo, ¿no? Pero él dice que el problema número 1 es el delirio y en número 1 también está la alergia estacional, entonces tendré que ir en otra línea con otra numeración, ¿ok? Pues yo te digo, solo es un error de forma, está mal hecha la lista de problemas en ese punto, ¿ok? Siempre cada problema es una línea completa y ponemos la fecha de aparición. Eso nada más, sigue, perdón. Ya, Doc. Sí, es hubo un problema al tipearle, al pasarle la tabla. Bueno, entonces tenemos la lista de problemas. Primero, nosotros consideramos que el principal problema era el delirio, es decir, todo el conjunto de signos y síntomas que nos daba a nosotros pensar que se podría tratar de un delirio. Luego, el segundo problema fue la automedicación, ya que la esposa del paciente nos decía que tomaba medicamentos para la alergia, sin embargo, estos no habían sido prescritos por un médico y además se tomaba cantidades considerables. Recordemos que la esposa decía que se tomaba a montones. Luego tenemos la fiebre, como era de 38, superior a 38, teníamos la taquicardia, teníamos la rubicundez generalizada, teníamos la agitación psicomotriz, además también teníamos la hipoprosexia, que era, que nos hace pensar, es un término médico utilizado para decir o para referirse a una disminución en la capacidad de atención y concentración que tenía el paciente. Además, presentaba una desorientación. Recordemos que le encontró la policía deambulando por la calle y la midriasis, que es la dilatación de las pupilas. Siguiente, por favor. Ya, entonces para evaluar y hacer un manejo, empezamos con la conciencia, porque si no hay conciencia, literalmente no hay paciente. Entonces tenemos un enfoque psicopatológico psiquiátrico y un enfoque neurológico. En la primera tabla podemos calificar a la conciencia cuantitativamente y cualitativamente. Hablando cuantitativamente, tenemos la conciencia que en este caso la externa, mediante los literales de vigilia, hipovigilia, hipervigilia, la claridad o lucidez, y el campo, en este caso, es donde existe estrechamiento de la conciencia. E internamente es el yo corporal, las nocias que existen y el yo psíquico. Entonces, hablando de nocias, tenemos la anosognosia, que es la pérdida de la conciencia respecto a una alteración de una parte del cuerpo. Es decir, el sujeto muestra indiferente a la parte del cuerpo alterada o niega que está ahí. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer rostros, caras familiares. También tenemos la asterognosia, que es incapacidad de reconocer objetos mediante el tacto, y los miembros fantasmas. En cambio, en el yo psíquico tenemos la despersonalización y la desrealización. En el caso de despersonalización, es la experiencia en la cual el sujeto siente extraño, es irreal el ambiente. Y en la desrealización, en cambio, es la vivencia del individuo que percibe el ambiente externo. Perdón, ahí estaba confundiendo los términos. Despersonalización es que el sujeto se siente extraño. Y la desrealización es que el ambiente externo es irreal. Entonces, en la despersonalización es más como cuando se hablan de estos, los campos astrales, y la desrealización, en cambio, es el entorno externo que ha cambiado, es frecuente en estados disociativos.
Entonces, empezando con el examen neurológico, lo primero que se evalúa es la conciencia. Tenemos el Glasgow para evaluar la conciencia. Si no hay conciencia, Glasgow 3. Y en la conciencia podemos determinarla de acuerdo a si el paciente está despierto o si el paciente está conectado, es decir, el contenido de la conciencia. En el nivel de alerta, la obnubilación es cuando el paciente tiene respuestas lentas, pero está vigil. En el estupor, los estímulos son dolorosos. El paciente solo responde a estímulos dolorosos y en el coma no tenemos ningún estímulo y puede presentar diferentes posturas como la de descerebración, de corticación. Y hablando de contenido, es decir, el paciente si está conectado o no, ahí es donde empezamos con nuestro síntoma, o podemos llamarlo un trastorno, el que es el delirio, es un estado, el delirio y el estado confusional. Hay que coger con pinzas estos términos porque el estado confusional viene del delirium, que por lo general en la traducción se suele confundir con el delirio. El delirium ya vamos a ver en las siguientes diapositivas qué es lo que significa este estado confusional, sobre todo en pacientes hospitalizados, mayores de edad, y que fluctúa con el día. En cambio, el delirio es más un trastorno psicológico. También podemos denominarlo delusión. Y no se olviden, esto es en la conexión del paciente, en el contenido de la conciencia. Pásale a la siguiente. Veamos. Pásale, por favor, a la siguiente. Ya. Aquí hay que diferenciar. Bueno, el delirio es un síntoma psiquiátrico que se caracteriza por la alteración aguda de la atención y la conciencia del entorno, lo que nos permite estar conectado con los demás. Y puede estar acompañado con ciertas alteraciones de la cognición, que son funciones mentales superiores. Pásale a la siguiente. Y hay que diferenciar, en este caso, de estos términos que se suelen superponer porque vienen del latín y a veces el inglés, al traducirlo, lo califica de delirium al delirio o viceversa. Entonces, en sí, el delirio son las ideas o creencias que tiene fijas el paciente, es decir, el paciente está completamente convencido de lo que afirma creer, aunque no sea verdad, él lo cree, que es verdad. No es algo que invalida, porque el paciente puede seguir funcionando con la sociedad, pero a veces puede bordear con la psicosis. Y esta ausencia total de la realidad puede causar dificultades en la vida diaria. En cambio, el delirium, también llamado síndrome confusional, es la pérdida de la capacidad de la atención que parasita el resto de las funciones superiores, fluctuando en el día y en la noche, ya sea hiperactivo o hipoactivo. Y en cambio, este sí tiene un mecanismo fisiopatológico, a diferencia del delirio. En el delirium podemos tener incluso etiologías infecciosas en personas mayores, personas hospitalizadas, que sobre todo son las que se encuentran gritando, como muestra en el gráfico, enfermera, suélteme, o a veces se quitan eh, los catéteres. Y entonces, esta sospecha hay que tener muy en cuenta la epidemiología, es decir, el rango de edad de los pacientes y el contexto que presenta el paciente. Si es posoperatorio, entonces hay que investigar con cuidado sus antecedentes. En cambio, en el delirium tremens es por un consumo excesivo crónico de alcohol, entonces poseen en su sistema un exceso de neurotransmisores excitatorios, como son el glutamato, para contrarrestar el efecto de la descomposición del alcohol, del enol. Entonces, si quitamos el alcohol, la respuesta, en este caso, hiperexcitatoria, va a generar intranquilidad, temblores, molestia,
Incluso puede acabar en una psicosis secundaria con alucinaciones. Entonces, por lo general, este es síndrome de abstinencia por alcohol en la forma más grave. Pásale a la siguiente. Es muy importante saber este diagnóstico diferencial porque en las dos primeras a veces pueden resultar útiles los antipsicóticos. No tenemos que, tenemos que evitar las benzodiazepinas por ejemplo, en el síndrome confusional, el delirium. El tremens sí debe ser abordado con benzodiazepinas. En las generalidades, tenemos factores predisponentes. Se ha visto mayor prevalencia en el sexo masculino. La edad, a veces 65 años. Nuestro paciente, recordemos, es joven. Los fármacos, porque hay estimuladores del sistema nervioso simpático o los hipnosedantes, lo contrario, el abuso del alcohol. Si es que ya ha tenido... interrúmpeme, John, si necesitas acotar algo. Ya, una cosa entonces hay que tener en cuenta, en resumen, de acuerdo al diagnóstico diferencial, es que tienes un trastorno médico agudo reversible, que va a afectar el funcionamiento cognitivo y siempre va a estar asociado a una causa médica subyacente, el delirio, es decir, el confuncional agudo, mientras que el delirio como tal es un síntoma psiquiátrico que en sí va a implicar lo que es las creencias irracionales o falsas, que para el paciente en este caso lo toma como verdaderas, ¿sí? Bueno, eso más o menos para como acotación, y de ahí también hay que tomar en cuenta que no es lo mismo delirio que una alucinación. Sí, una alucinación en este caso es únicamente sensorial de lo que ocurre sin la presencia del estímulo externo, ¿sí? Mientras que el delirio, ya habíamos explicado, son creencias falsas del paciente. En cuanto un poco a las generalidades, pues hay que tomar en cuenta que existe tanto factores predisponentes como los factores precipitantes o desencadenantes. Prácticamente los predisponentes son todas las comorbilidades en sí, ¿ya? Y con respecto al sexo masculino, se han encontrado estudios que refieren que prácticamente hay mayor prevalencia en este grupo, ¿sí? En este grupo de la población, y a su vez presentan delirios, en este caso de tipo de grandeza y de persecución en la mayoría de los casos. Más que todo esto también puede estar relacionado por las cuestiones tanto de identidad de género, de poder o del estatus social que tenga la persona, en este caso implicada con un cuadro de delirio. Pero en sí, el sexo masculino más que todo está relacionado por un ámbito social más. Y a su vez también la edad de 65 años es más frecuente en estos casos, más que todo también por el hecho de que tienen una causa subyacente que puede desembocar a su vez un delirio si es que se deja progresar la causa primaria. En cuanto a la polifarmacia, pues prácticamente es el consumo excesivo de cualquier medicamento. En este caso, medicamentos anticolinérgicos, ¿sí? También puede benzodiazepinas, sí, pero en este caso, para que este factor de fármaco sea un desencadenante del delirio, deben obviamente tener un aumento tanto en número como también en la dosis, ¿sí? Ahora, con respecto al abuso del alcohol, pues esto tiene relación a lo que estábamos hablando anteriormente del delirium tremens, que en sí por esa hiperactividad del sistema nervioso central y al momento que se retira, digamos, se suspende el consumo del alcohol en aproximadamente 48, 96 horas, este delirio tremens puede desarrollarse, ¿sí? Después de una interrupción abrupta de reducción significativa del consumo del alcohol. Ya, también obviamente la historia previa de un delirio puede ser un factor que predisponga al paciente a que tenga una recidiva. Comorbilidades, como hemos estado hablando, que prácticamente puede ser una causa subyacente la que genere, ya sea una causa
metabólica, neurológica o a su vez infecciosa. También se relacionaba con emocional que puede desencadenarlo y trastornos de la ingesta con respecto a la desnutrición. Eso con respecto a esta diapositiva. Pásale, por favor. Ya, entonces hay que tomar en cuenta lo siguiente, que con respecto a las consideraciones clínicas vamos a ver que va a haber una alteración de conciencia. En este caso, pues va a haber una afectación ya sea en el estado de alerta, en la concentración o en el nivel de atención. Generalmente se manifiesta con una alteración a nivel de la atención. También puede darse por cambios en la cognición, puede darse por pérdida de memoria, puede estar el paciente desorientado o a su vez tener una afección a nivel del habla y como les dije puede estar también acompañado en algunos casos de alucinaciones. Y también hay que tomar en cuenta el curso temporal. En estos casos el delirio puede ser agudo, pero también puede ser crónico, no necesariamente debe ser agudo como en el caso de un delirio confusional. Sin embargo, este puede fluctuar, ¿sí? Puede ser exacerbado durante la noche o a su vez en la madrugada. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el delirio puede formar parte de lo que sería el delirium o síndrome confusional agudo. Sí, puede estar dentro, o sea, en un contexto de delirium podemos nosotros, o sea, se puede presentar y asumir que en este caso puede presentarse estas creencias falsas, inusuales e irracionales, pero hay que tomar en cuenta que dentro de un contexto de delirium, estas van a ser breves, transitorias y a su vez pueden fluctuar. Ya, entonces, ¿qué nomás debemos hacer nosotros en el caso de que tengamos un paciente que acuda o con una sospecha de delirio? Primero, conocer si el estado basal del paciente, es decir, si asimismo ha sido el paciente o cómo era el paciente previo o qué cambios ha visto últimamente del paciente. Entonces, podemos ver cambios de conducta generalmente. La anamnesis conjuntamente se haría con los familiares, ¿sí? Para poder, obviamente, conocer en sí el contexto en el que se desarrolla el paciente y, obviamente, conocerlo a profundidad. En el caso dado del examen físico, como les había mencionado, puede estar asociado a un delirium, por lo tanto, debemos conocer si esta causa es por causa orgánica, ¿sí? En los ancianos siempre hay que buscar una etiología, en el caso de que llegue un paciente con delirio. En nuestro caso es un paciente joven, ¿sí? Entonces hay que considerar en este caso buscar la etiología. Puede ser, debemos empezar buscando si es que hay algún daño orgánico que genere el delirio. Si no, pues buscamos cualquier otro tipo de antecedente. En el caso de nuestro paciente, pues podríamos estar asociando no con seguridad, pero asociarlo más que todo al consumo excesivo de los medicamentos, que a su vez no menciona qué medicamentos fueron. Entonces, esos 3 puntos nosotros debemos considerar al momento de hacer un abordaje del paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué más? También debemos hacer una valoración neurológica en la medida de lo posible, ¿sí? Como tal, no hay que descartar la causa orgánica y siempre que, como les había dicho, valorar el componente farmacológico. En el caso de que no exista causa orgánica, el componente farmacológico puede darnos una explicación del por qué se está dando el delirio. Pásale, por favor. Y bueno, dentro de las causas, como les estábamos comentando, puede haber tanto causas neurológicas, tóxicas, metabólicas, infecciosas y otras. En este caso vamos a tratar de ir abordando cada una de ellas, obviamente en relación a nuestro paciente y ver cuál, en este caso específicamente, es aquella causa que tenga mayor nivel de certeza diagnóstica. Sí, pasemos por favor.
Ya, entonces, bueno, ¿cómo manejamos este caso clínico? Ya sabemos las generalidades, definimos y vamos haciendo la etiología de las posibles causas para también hacer un diagnóstico diferencial e ir descartando los síntomas de ciertos síndromes, trastornos y así tener una certeza diagnóstica para poder tener un plan terapéutico, pero empezaremos con las causas de lo que podría haber ocasionado todo esta sintomatología del caso, sobre todo el principal que es el delirio. Entonces, neurológicas, tenemos la hipoxia cerebral, las convulsiones, aquí también hay que tomar en cuenta que sobre las convulsiones, las crisis convulsivas, el estatus epiléptico, eso ya los explicaré después, las contusiones, las lesiones cerebrales traumáticas, el- las hemorragias intracraneales, los tumores, la hidrocefalia, algunos incluso van a estar correlacionados, las vasculitis. En el caso de la vasculitis, si es del sistema nervioso central, a veces se les llama angeitis primaria del sistema nervioso central, en donde no hay ningún síntoma sistémico de la vasculitis en general. Ya les explicaré que sabemos que la vasculitis hay por el tamaño del vaso. Y las encefalitis mediada por el sistema inmune. Y empezamos con las neurológicas. Pásale, por favor. Listo. Entonces, yo sé que estos temas son bastante extensos, incluso podemos hacer solo una clase de stroke, de la enfermedad cerebrovascular, pero vamos a dar aquí ciertas perlas para ir avanzando rápido en este caso. Entonces, nos mencionaba el texto que hay que primero diferenciar si es un accidente cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular. En el stroke tenemos ya sea por dos mecanismos fisiopatológicos, recordemos, ya sean isquémicos, el 85% sobre todo son isquémicos, ya sea por trombosis o tromboembolismo, nos mencionaba también de la fibrilación auricular, que puede, ya saben, irse del atrio ventrículo izquierdo, al callado, a la carótida y provocarse ciertos signos focales, dependiendo a dónde se dirija el émbolo, de acuerdo al, a la red vascular cerebral. Y bueno, tenemos estas sintomatología, nos han enseñado sobre todo el FAST, esta mnemotecnia FAST para reconocer si es que existe un accidente cerebrovascular. En este caso, la hemiparesia facial, facial dropping, eh, la debilidad braquial de alguno de los miembros superiores, dificultades para hablar y la T en este último no es un síntoma, pero en el T es el tiempo que debemos actuar rápido, sobre todo en las primeras horas, llamar a emergencias. Y como descartamos todo esto, porque el paciente no menciona, tampoco nos dice el texto si es que tiene hemiparesias faciales, tampoco debilidad, en este caso de los miembros, dificultades para hablar, ¿no? Si recordamos, nos mencionaba de su capacidad, en este caso, de la atención del paciente, no podía recordar, repetir los días de la semana, no nos acordaba. Estábamos discutiendo si esto era por amnesia, eh, por amnesia o si era por déficit de atención, hipoprosexia, pero como son días de la semana, el paciente no podía decir en orden. Y entonces ninguno de estos síntomas, todos estos síntomas descartamos, y por lo cual para un diagnóstico de accidente cerebrovascular eh, nos puede ayudar el electroencefalograma. Primero hay que pedir si es que presenta hipoglucemia, por lo tal también pedimos glucosa, el hemograma completo. Factores de coagulación, porque estamos hablando bueno, de la cascada de la coagulación, de la trombosis, si el INR va a estar alto, el tiempo de tromboplastina. Pedimos estos exámenes, sobre todo de laboratorio, si queremos descartar.
Y para confirmar una tomografía computarizada con o sin contraste, aquí tenemos la tomografía. En la anterior clase habíamos visto también cómo se distinguía una tomografía una de resonancia. Sobre todo podemos visualizar en el cuero cabelludo y en las tecas. En este caso van a ser hiperintensas, en la resonancia no van a ser, va a ser hipodensas porque el hueso no tiene, no tiene, no está, no tiene agua. Entonces la resonancia se maneja a través del magnetismo de los átomos de los hidrógenos. Entonces es una tomografía. Y la resonancia magnética, en cambio, nos permite diferenciar, es más, una imagen más nítida para ver si es que hay infartos antiguos y de los infartos, en este caso, infartos nuevos. Otra cosa muy importante, el cerebro, recordemos que necesita el 20% del oxígeno de todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, es importante tener un cierto el flujo sanguíneo cerebral. Lo normal es de 50 a 55. Les doy estos datos porque son muy importantes de acuerdo al mecanismo de respuesta fisiológica que tiene nuestro cerebro ante la isquemia. Les repito, el stroke, ya sea isquémico, hemorrágico, también está muy relacionado con la hipoxia cerebral por la isquemia, es decir, un bajo flujo sanguíneo al cerebro. Lo normal es de 50 a 55. Ya si tenemos 25, o sea, estoy hablando de mililitros por minuto por 100 gramos de cerebro. O sea, el cerebro necesita 50 a 55 mililitros por minuto para irrigar 100 gramos de cerebro. Tenemos ya un edema, incluso aumento del lactato cuando baja a 25, pérdida de la actividad cerebral a 20, por eso también es muy importante los picos en encefalograma. Ya a los 8, incluso en 8 mililitros por minuto, ya hay muerte neuronal, por eso es muy importante la T del FAST, el tiempo. Y, eh, en- eh, bueno, eso también me olvidé de mencionarles que el cerebro necesita, bueno, la presión parcial de oxígeno del cerebro es de 20 a 30 milímetros de mercurio. Y bueno, eso descartamos stroke porque no tiene ni siquiera antecedentes, no tiene tampoco medicación si es que está tomando anticoagulantes, enoxaparina en este caso, pero no tiene ningún antecedente, entonces hay que evaluar bien el contexto, descartamos stroke, vamos a convulsiones. Igual, Ya, la antes que te vayas a convulsiones, todo lo que pones, como les decía el grupo anterior en la clase pasada, tienen que describirnos qué es lo que se ve en esa tomografía. Nos dejaste clarísimo que no es resonancia, pero que es una tomografía, pero ¿qué es lo que vemos allí? sí, Yo sé que bueno, no es el paciente, no es un ejemplo, pero ya lo pusiste, hay que ver qué es lo que pasa. sí, doctor. Bueno, lo que vemos ahí es en este caso, sería, bueno, no sé, bueno, es una tomografía axial de la cabeza, en donde en el hemisferio derecho vemos una zona hipodensa. Ahí es donde se va a destruir sobre todo las arterias cerebrales medias y anterior, y ahí es donde va a haber esta presencia tromboembólica que pudo haber causado, bueno, que haya este accidente cerebrovascular. Entonces tenemos el, la zona hiperdensa. No sé si puedes señalar. Bueno, sí se ve claro. Estamos viendo desde abajo hacia arriba el hemisferio derecho, la zona hiperdensa, toda esta zona isquémica bueno, de un accidente de tromboembólico. Entonces, toda esa zona, la zona normal es la hiperdensa, perdón, y la zona anormal es la hipodensa. Entonces, si ven cómo están las fisuras, se ven muy delimitadas, en cambio, en la zona hipodensa ya va a estar lo patológico, la presencia de posible un evento tromboembólico. Entonces, a veces esto puede ocasionar, incluso, como ven, si están delimitados muy bien las fisuras cerebrales en el lado
bueno, a mi vista, la vista de la imagen, al lado derecho, se ve como está muy bien delimitado la sustancia blanca y la gris, y en cambio en el otro lado, la zona hipodensa, ya no vamos a encontrar, va a haber este borramiento, va a ser una zona uniforme, hipodensa. Eso espero no haberles confundido, pero la parte lesionada es la hipodensa, a la vista de la imagen, a la parte izquierda. Claro, bueno, lo que tú dices como normal no está hiperdenso, está isodenso, ¿no? Esa es una isodensidad, es la densidad normal del cerebro, es isodenso. Y claro, la parte hipodensa es la parte isquémica, ¿no? ¿Y a qué territorio corresponde? Eh, o sea, estamos hablando del hemisferio derecho. Claro, es un infarto maligno, ¿no? Parecería que fuera la arteria cerebral media y la anterior, ¿no? Y parecería que también la posterior, no está muy claro en esa parte. Pero claro, es un infarto maligno, es casi hemisférico. Date cuenta que las cisuras están borradas, hay un borramiento de las cisuras, que creo que fue lo que quisiste decir, pero no te expresaste bien. Y aparte el ventrículo, por si acaso es el lado y que está señalando el compañero con el láser es el lado derecho, ¿no? Siempre es el lado derecho y el otro lado es el izquierdo. Y vean el ventrículo, el asta del ventrículo derecho está aplastada, ¿no? Hay un edema importante, porque es un infarto maligno, provoca edema, ¿sí? ¿Qué más dice ahí? Bueno, la coagulación es para ver causas de infarto, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en jóvenes, puede ser problemas de la coagulación. Y la resonancia magnética no solamente se ve antiguo, lo que mejor es la resonancia para definir las lesiones nuevas, porque las antiguas también las vemos en la tomografía, ¿no? La resonancia lo que sirve es para ver las nuevas, es el plus que tiene la resonancia, ¿sí? Para ver lesiones recientes, inclusive de media hora, ¿no? Ese es el plus. Ya, sigue nomás con las convulsiones. Ya, doctor. Entonces, también es importante conocer los valores normales. Me faltó mencionar el INR de 0,9 a 1,1. El tiempo de tromboplastina, 25-40 segundos, que va a evaluar la cascada la cascada intrínseca y la común de la coagulación. Eso sí, ahora vamos a convulsiones. En el caso de convulsiones, hay que averiguar bien la historia. Si fue un ataque, es decir, fue aislado, fue su primera vez, podemos llamar un ataque convulsivo, una crisis convulsiva. En cambio, ya en la epilepsia ya es concurrente. Nos mencionaba la literatura incluso el evento de la duración, más de 5 minutos. A veces nos menciona también si es que hay aura antes de una convulsión o si hay síntomas postictales de la convulsión, pero no nos vamos a detener tanto porque o sea, lo importante aquí es saber qué es la convulsión, es una hiperreactividad, o sea, una hiperactividad focal neuronal. Podemos clasificar a la convulsión ya sea focal, generalizada, de acuerdo a la extensión de los hemisferios cerebrales. Si es que hay síntomas motores, es decir, si hay estas fases tónico-clónicas y si no hay síntomas o si hay síntomas autónomos, los no motores. En este caso, alteración de la conciencia, nos menciona que estaba confundido, solo de eso podemos rescatar. Y el diagnóstico, igual, evaluamos el electroencefalograma y lo primero que pedir antes del electroencefalograma es la glucosa y los electrolitos. También, si es que fuera una paciente mujer, hay que pedirle prueba de embarazo, si es una mujer en edad fértil, porque puede afectar a las pérdidas. Entonces, eh, eso como tal, hay que hacer muy bien la anamnesis. No sé, igual si tienen una pregunta, me la hacen saber. Pasamos a la siguiente No, pero para... entonces, regrésale, ¿qué vemos así mismo en esa imagen que pones de convulsiones? ¿Qué es eso que está ahí? Eso es un electroencefalograma patológico. La verdad, no es que
no puedo dilucidarle exactamente cómo funciona. No estudié muy bien electro, pero son 3 ondas de pico irregulares que se ven en el electroencefalograma. Claro, no. Y repito, no para todos los grupos. Hoy, no solamente por esta materia, sino por todo en la vida. Siempre lo que ponen en las diapositivas que presenta tienen que saber, tienen que entender. Claro, el electroencefalograma es complicado, no pocos lo saben, ¿no? Yo la verdad entiendo muy poco el electroencefalograma, pero si no lo sé, pues no lo pongo. Pones un dibujo. Entonces, tienes que siempre escribir lo que estás poniendo en la imagen. Entonces, lo que se ve ahí es onda pico, ¿no? Se ve una onda seguido de un pico, ¿no es cierto? Inclusive hasta ese pico parece electrocardiograma. Lo normal es que no se vea así tan seguido, ¿no? Como está en el gráfico, pero esa onda pico es típico de una actividad convulsiva, ¿no? Generalmente en electro se ven ondas alfa, ondas beta, cuando son lentas se ven ondas teta, etcétera, ¿no? Son ondas más lentas, como olas de marcas. En cambio, en ese electro se ve esa onda pico, eso es típico de una actividad convulsiva. Obviamente, ahí habría que ver a qué electrodo corresponde y si hay los electrodos contigo para ver si es realmente un foco convulsivo, ¿no? Ya sigue nomás, pero por favor, siempre todo lo que pongan tienen que explicarlo. Listo. Pasamos a otras causas. En este caso, traumatismo cráneoencefálico. Nos mencionaba la convulsión. O sea, como tal, la definición estaba como lesión cerebral traumática. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar, para eso está hecho el Glasgow. Las funciones verbal, ocular, motora. Y aquí, ¿cuál es la sintomatología? Tenemos la alteración de la conciencia. También nos mencionaba la triada de Cushing. Ya les expliqué poco a poco los déficits focales, es decir, a qué parte del cerebro, en este caso, tuvo la contusión o la perforación. Posturas anormales, como vemos en el gráfico, de cerebración, de corticación. Esto depende del grado, si es que afectó a la protuberancia o si afectó a niveles supratentoriales. Como podemos observar en imagen, Ya, pero claro, lo mejor, perdona que te vuelvo a interrumpir. ¿Cuándo es de corticación y cuándo es de celebración? em, ya, me parece que la decorticación es en la primera imagen, donde tenemos la flexión de los miembros superiores hacia el pecho, extensión y extensión de los miembros inferiores. En cambio, y esto va a ser la lesión por encima de la médula. En cambio, en el otro caso, la postura de cerebración, tenemos extensión completa de extensión de miembro superior y miembro inferior, y esto se da a nivel de trauma a nivel de la médula. Entonces, son las posturas esto va de acuerdo a las vías motoras que descienden. Eso, no sé si me hice explicar bien. Yo la verdad no entendí muy bien, no sé los demás. Em, a ver, o sea, la postura de cerebración es causada por daños en el tronco cerebral, sobre todo en la región de mesencéfalo y puente de Barolio. Entonces, la fisiopatología se relaciona con la interrupción de las vías neuronales que se transmiten de señales motoras desde el cerebro hacia la médula espinal. Entonces, si se lesiona o daña el tronco cerebral, puede afectar a ciertos núcleos. Y esto nos va a dar estas posiciones. En cambio, la decorticación, ya vamos a incluir el córtex cerebral.
O sea, a nivel, la fisiopatología subyace a la decorticación, que ya implica igual desconexión e interrupción de las vías que transmiten las señales motoras del cerebro a la médula. En cambio, lo otro es de la médula a los miembros inferiores. Entonces, la postura, no sé si ahí me hice extender, es decir, hay una mayor actividad de los músculos extensores y una flexión involuntaria de los brazos en el caso de decorticación. Como pueden ver en la imagen, tenemos esta flexión involuntaria de los brazos. Y en cambio el otro es una extensión de miembros superiores e inferiores. Ahí no sé si me hice entender. O sea, la más grave es la descerebración, porque indica daño en el tronco cerebral. Entonces, descerebración, brazos, piernas se extienden rígidamente, los puños pueden estar cerrados, incluso la cabeza o sea, es describir la imagen de extendido miembros superiores, la cabeza se extiende, se puede arquear hacia atrás. Entonces, sobre todo la descerebración es un daño más extenso porque es tronco. Es peor pronóstico incluso que la decorticación, que es la primera imagen. Decorticación, descerebración. Continúe. Ya. Bueno, esta conmoción nos puede llevar a una hemorragia intracraneal y sobre todo el síntoma principal va a ser el dolor de cabeza, la desviación ocular a manera nos indica la lesión. Es decir, si el ojo está desviado hacia la izquierda, la lesión va a estar la lesión va a estar en el hemisferio izquierdo. El curso es progresivo de minutos a horas, pero como sabemos en el caso clínico, podemos descartar todo esto porque no entra en contexto. También tenemos síntomas de presión intracraneal porque la hemorragia va a ser ocupativa y la sangre se va a estancar y puede llegar a incrementar la presión intracraneal. Vamos a tener vómitos en proyectil, confusión, pérdida de la conciencia. Solo por esta sintomatología podemos decir que es, o sea, por una hemorragia intracraneal coincidir. De ahí también tenemos la bradicardia, la midriasis. La midriasis también tenía. Y los diagnósticos, también pedimos estudios de coagulación, la POC de glucosa, que es a nivel ambulatorio, y una tomografía. En este caso podemos ver la lesión como en la imagen que está hiperintensa, en la parte posterior, occipital. Y bueno, y también los síntomas van a ser focales, de acuerdo a dónde va a estar la hemorragia. Va a ocluir, bueno, va a dañar ciertos, va a tener cierta sintomatología de acuerdo a la localización en el cerebro. Y en ese ejemplo, ¿qué sintomatología tendría en ese gráfico que usted por allí? En la imagen, Ujú. Es hemorragia, hemorragia en la oculares. región occipital, ¿no es cierto? Izquierda. ¿Qué tipo de sintomatología tendría teóricamente? Podemos tener pérdida, o sea, la visión, pérdida del campo visual, va a estar midriático, la desviación ocular hacia el lado de la lesión cerebral, un papiledema por el aumento de la presión intracraneal. Ya sabemos que el nervio óptico le recubren las capas, bueno, las distintas capas aracnoideas, y entonces el aumento de la presión intracraneal puede llevar a un papiledema. Eso, incluso, bueno, eso principalmente. Y
Me olvidé de decirles, en el caso de la conmoción, no les dije la tríada de Cushing para que todo esté claro. Es la hipertensión, bradicardia y respiración irregular. Esto se da por la PIC, la presión intracraneal elevada, pero también puede ser por una herniación. O sea, todo, la conmoción, la hemorragia intracraneal está muy relacionada. Sigo, doctor. No, una pregunta. Claro, dime. Doc, en la imagen anterior, o sea, no sé si estoy bien, pero recuerdo que el papiledema debería ser más en la parte, o sea, si hubiera una afectación más a nivel frontal. O sea, sí estaba bien lo que dijo Kevin, pero creo que es, de lo que recuerdo, debería ser una afectación más. Claro, no. Para que haya edema palpebral tendría que haber algo que ocupe el espacio orbitario, ¿no es cierto? Entonces es difícil porque es una hemorragia posterior. Más bien lo que va a tener ahí en un paciente que ya, digamos que en la parte inicial obviamente va a tener alteración de la conciencia y delirio como ustedes lo han explicado en esta materia, ¿no? Pero a medida que se va recuperando, pues va apareciendo focalidad. Por la ubicación, pues va a haber focalidad motora del hemicuerpo derecho, ¿sí? Como es la parte posterior, lo más probable es de la musculatura de los miembros superiores, ¿no? Y por supuesto, la parte visual, pues, ¿no? Ahí lo que está más afectado es la parte visual, pues está cerca también en la parte posterior de la cisura calcarina, entonces va a tener una hemianopsia homónima, ¿no es cierto?, hacia el lado derecho, ya cuando el paciente esté más despierto, digamos. Y es posible que tenga afasia. ¿Qué tipo de afasia? ¿Motora o sensitiva? En este caso era la... no estoy seguro, creo que era la afasia sensitiva. Sensitiva, en la parte posterior sensitiva, la fascia de Wernicke, ¿no? La fascia motora es más arriba, en la zona más parietal. ¿Ok? Bueno, verán, el grupo 2 comenzó un poco bien, nos dio un poco de concepto, ahí nos mezcló un poco las cosas, iban a conceptos, iban a diagnóstico diferencial. Y bueno, sí, la verdad que delirium no es que sea complicado, pero es algo que yo he visto que en neurología se lo revisa poco, ¿no? Y en semiología también se lo revisa poco y a veces es confusión, y por eso es uno de los temas que yo escogí. Veo que hay mucha dificultad. Ya cuando ya entraron en el diagnóstico diferencial, resaltó más aún esa dificultad, ¿no? Algunos conceptos no los entendemos. Entonces, y a partir de lo que comenzamos a diferenciar, comenzaron a avanzar muchísimo más lento por eso mismo, ¿no? Entonces, por favor, tienen que revisar mejor. El libro me parece muy bonito el libro, ¿no? El libro que ustedes están ahorita haciendo de base para presentar es un libro muy bonito y nos pone los puntos claves de cómo hacer el diagnóstico, pero obviamente este es un libro de análisis. Se supone que la información ya la tenemos. Y si no lo sabemos, por favor, tenemos que revisarlo. Por favor, los gráficos que ponemos, esa estrellita que pones ahí arriba, dice causas de delirio, está una estrellita, eso es un adorno. Y está bien, es un adorno, ¿no? Como al principio pusieron los policías. Y está bien, eso es un adorno. Pero lo que ponen tienen que entenderlo bien, ¿no? Por ejemplo, bueno, la gráfica de conmoción, lo de decorticación y cerebración, lo entiendo explicar Kevin, ¿no? Pero ese gráfico está chiquitito, yo tenía que pegarme a la pantalla para ver cuál es que dice decorticación y cuál es cerebración, ¿no? Entonces, esos gráficos no son adornos, tienen que poner que se vea, ¿no? Esa tomografía tiene que estar grande, ocupar la mitad de la pantalla, porque eso no se ve. Imagínense que estamos en un auditorio gigante y la persona atrás tiene que poder ver, entonces esa tomografía ni la va a poder ver, ¿no? Entonces, esos gráficos, por favor, no son adornos. Todo lo que pongan tienen que explicarlo. Y es una herramienta que nos ayuda mucho, pues, a entenderlo. Entonces, no son adornos, ¿ok? Por favor, mañana cerramos el caso con el grupo 2. Si hay dificultades, háganmela saber, pero tienen que revisar más el tema, ¿no? Lo positivo es que en esta última parte, pues, trataron de compararlo con el paciente, pero ya les digo, les falta un poquito más de repasar cómo es. ¿Sí? Listo, chicos. Hasta ahí quedamos el día de hoy, ¿sí? Mañana nos vemos nuevamente. Les damos chance al grupo 2 que un poquito descansen y revisen bien los temas y revisen bien las diapositivas, lo que van a poner, ¿sí? Porque la verdad que hoy día sí salimos un poquito mareados. ¿Ok? De todas formas, yo sé que neuro es bien complejo, pero vamos revisando. Mañana cerramos el caso.
No está en el libro, ¿no? Pero para el grupo 2, ¿no? Cuando estudiamos un paciente con delirium, hay un acrónimo, ¿no? Que se llama acrónimo delirium, así mismo como el delirio, ¿no? Y nos ayuda mucho a diferenciar las causas, ¿no? La de drogas, la de electrolitos, la de low oxygen. Bueno, ustedes lo han hecho como está en el libro, que también está bien, pero este otro acrónimo es fácil de acordarse cuando estamos en la emergencia, estamos solos, estamos en la rural y no sabemos qué hacer. Así que yo les pido al grupo 2 que mañana busquen en Google acrónimo delirium para ver diagnóstico diferencial de delirium y nos lo ponen para recordarnos. Es una guía que pienso que va a ser muy práctica ustedes cuando estén solitos en la rural y no sepan qué hacer. ¿Sí? Eso, chicos, nos vemos mañana a la misma hora, ¿ok? Gracias, Doc. Doc, tengo una pregunta. Sí, claro, dime. Claro, dime. Tal vez mañana solo va a exponer el grupo 2 o... Sí, mañana solo el grupo 2, ajá. ¿Por qué? ¿Qué querías saber? No, Doc, esa era mi pregunta. Muchas No, gracias. el grupo 1 expuso ahora porque la otra vez no, como fue la primera clase, fue un poquito complejo, comencé hablando yo casi todo el primer día, pues no alcanzó el grupo 2, por eso le dimos chance, al grupo 1, perdón, le dimos chance hoy día. Pero no, mañana solo es el grupo 2 que concluye. El grupo 3, como habíamos acordado, sería la próxima semana y cada grupo es una semana, ¿ok? Una clase abre el caso y la siguiente la cierra. Ya, Doc, muchas gracias. Bien, un caso a la vez, porque la idea es que lo aprovechemos, ¿ok? Listo.